Cualito Nali, es para mí un verdadero honor presentar a nuestro tutor, al fundador del CAIC, al doctor Juan Talavera, que además de todo es nuestro amigo del alma, y estoy seguro que hoy nos va a presentar, trae un as debajo de la manga que no nos ha querido decir de qué se trata, pero estamos seguros que va a estar muy interesante. Doctor Talavera, son todos tuyos. Gracias, buenos días. Ya llevamos como 20 minutos echando relajo y a la hora de presentarme lo hace tan formal que hasta yo me lo creo. Pero me da mucho gusto que me sigan invitando a colaborar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y pues empecemos. He sido censurado, me prohibió una serie de cosas el doctor Rivas, como que no puedo hablar de la inutilidad de la mamografía en el screening, que no podía hablarles de que las dislipidemias en realidad no son una enfermedad, de que los betabloqueadores postinfarto pues en realidad no sirven de nada, que también me dijo que no podía hablar de que el control estricto de la glucosa mata más gente que la que ayuda, y que tampoco podía decirles que el control estricto de la presión genera más daño que beneficio. Entonces no voy a hablar de nada de eso, pero ustedes sí. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, él me dijo que ya habían leído el tema, que ya hasta les habían hecho un examen y que ya lo sabían, que es justificación. Y entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio entre todos. Nadie tiene que saber nada, excepto lo que es el estado basal, la maniobra y el desenlace. Con eso vamos a nosotros a construir toda nuestra justificación, es decir, vamos a llevar a la operación lo que ustedes ya leyeron. Si alguien no lo leyó, no se preocupe, aquí lo vamos a discutir. Hay algunos principios y vamos a empezar con esos principios base. Alguien que me diga, si quisiéramos nosotros ver cuál es en realidad el efecto de los lípidos para provocar infarto, ¿a quién se le ocurre cuál podría ser el estado basal? ¿Cómo tendríamos una maniobra comparativa y cómo tendríamos un desenlace? ¿Quién nos ayuda? Y el doctor Rivas va en el pintarrón ir dibujando. Solamente una persona. Serían pacientes con y sin dislipidemia, ¿no? Entonces el doctor Julio Morfín dice pacientes con dislipidemia. ¿Están de acuerdo que ese sería el estado basal? Antes de que el doctor pinte, ¿están de acuerdo todos? Más bien serían adultos, adultos que van a ser estudiados de la dislipidemia, ¿no? En la maniobra vendría siendo si tienen dislipidemia o no. Ok, entonces en maniobra vamos a poner la dislipidemia. Empecemos por la maniobra, donde les quede más claro, ¿sale? Porque queremos echarle la culpa a la dislipidemia de enfermedad cardiovascular. Entonces empezamos por poner la dislipidemia en la maniobra. Y el grupo comparativo serían sujetos sin dislipidemia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, Juan, la otra maniobra, ¿sí? Juan, Paloma levantó la mano de manera muy... Es que yo no veo, porque si veo, no veo la otra parte. Ok, Paloma, entonces, la si palabra, ustedes deciden a quién le dan la palabra, por favor. Sí, adelante. Palomita, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Hubo un artículo que se adjuntó junto con la clase, con el artículo de clase, y va como muy en relación con lo que usted está preguntando. Entonces, en el artículo se incluyeron pacientes asintomáticos que tenían dislipidemia, conocida o no conocida, y que además los pacientes tuviesen elevación de la proteína C reactiva. En la maniobra se le administró una estatina en contra del placebo, que es el medicamento comparativo, y en el desenlace ellos se evaluaron si tenían angina de pecho estable o inestable, que hubiese sido como el motivo de hospitalización, muerte, enfermedad cardiovascular per se asociada a stroke. Hola, buenos días. Y una más que se me olvidó en este momento, que la tengo a la punta de la lengua, infarto al miocardio agudo, pero sin el desenlace de muerte. Ok, está bien, pero
que no nos llene todavía el doctor Rivas con datos. Pensemos, fíjense, luego ya por ahí salió las 10 clínicas de tratamiento. Todavía vámonos más atrás y nosotros vamos a generar la información antes de asumir lo que otras gentes nos están diciendo. Y este artículo que leyó está muy bien, pero pensemos todavía nosotros no en el efecto del hipolipemiante que venía en el estudio, sino pensemos en la dislipidemia como tal. Entonces, vamos a construirlo nosotros, vamos a buscar toda la información que se requiere. Pero está muy bien, doctora, sí, tiene razón, ya ahí venía algo de ello, vamos nosotros a construirlo. Entonces, regresemos a este apartado y díganme, en el estado basal, si ustedes quieren ver, ya tienen ahí la maniobra, dislipidemia y sin dislipidemia. ¿Cuál sería el estado basal de un sujeto para después ver si el que le generemos dislipidemia, ahorita piensen le generemos para que le sea más fácil, le generemos dislipidemia le va a provocar enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular podemos dejarla ahorita muy general porque vamos a tener que ir a buscar a la literatura que le llamaron otras gentes y después vamos a ir acotando nosotros lo que queremos. Pero, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo tendría que ser el sujeto si nosotros queremos demostrar que la dislipidemia provoca un accidente vascular cerebral o un infarto al miocardio, lo que ustedes definan? ¿Cómo tendrían que ser en el estado basal? ¿Obesos? Obesos. Está bien, eso sería un factor de riesgo, pero antes de eso, ¿qué es lo ¿Mande? Bien. Julio Morfín. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? Pacientes sanos. Pacientes sanos, que no hayan tenido enfermedad cardiovascular. Entonces, lo básico es que tengamos pacientes sanos. Es que esto te decía yo. Lo básico es que tengamos pacientes sanos para poder ver si de verdad van a sufrir o no un infarto al miocardio. Si ya los tenemos con un infarto al miocardio, ya no podemos evaluar si algo va a provocar que se infarte. ¿Sale? Podríamos hablar de reinfarto, pero aún así, si alguien ya tuvo un infarto es porque tiene una gran cantidad de factores. Y entonces nos va a confundir más. Durante el proceso del diplomado, ustedes seguro irán aprendiendo todas esas variables que además tienen un impacto sobre la enfermedad. Por ahí ya alguien puso sanos y asintomáticos. Está bien, pongamos sanos, que esperamos que estén asintomáticos en consecuencia. Entonces serían sujetos sanos. Ahora, en el estado basal tenemos que delimitar y generar una puerta de entrada. Esta puerta de entrada generalmente son los criterios de selección. Los criterios de selección, a pesar de que lo verán en otro seminario, es importante aquí hablar un poco de ellos. En estos criterios de selección, lo primero que definimos es el estado basal. ¿Cómo definirían a un sujeto sano? ¿Qué se les ocurre? Pues sería en base a su índice de masa corporal. Ok, sí, tiene toda la razón. Si ya tiene obesidad o sobrepeso, ya no está tan sano. Sin embargo, habitualmente se consideran factores de riesgo, no como enfermedad, pero tiene toda la razón. La obesidad ya es una enfermedad. Por ahí la doctora Magdalena, la doctora Gema y el doctor Morfín. ¿De qué otra forma definirían sano? También elegiría hombres y mujeres mayores de 50 años para evitar como el sesgo de las hormonas femeninas. Okay. Los mayores de 50 años, ¿ok? De cualquier género. ¿Qué dijo, doctora? Sin comorbilidades. Ok, que no tengan comorbilidades. Doctor Morfín, otra más. Que sus niveles de lípidos estén en rangos normales. Entonces tendríamos que tener un estado basal con niveles de lípidos en estados normales para nosotros poderles aplicar la maniobra. Entonces, fíjense, primero definimos el estado basal y el doctor ya tocó ahorita a la maniobra. Entonces, cuando uno habla de los criterios de inclusión, generalmente definen el estado basal. Y uno tendría que decir sujetos aparentemente sanos, mayores de 50 años,
sin conocimiento de comorbilidad. Se vale. Alguien podría decir, no, sano va a ser el que le hagamos un check-up, le hicimos pruebas de laboratorio y gabinete y salió bien, todo normal. Se vale. O alguien puede decir, sano va a ser el que le preguntamos si tiene alguna enfermedad y las negó. También se vale. Esto dependerá de los recursos económicos de cada quien. Cuando uno es rico, puede uno hacer mediciones muy finas. Cuando uno es pobre, pues lo único que puede hacer es preguntar. Pero preguntar no es tan malo, ¿sale? No es tan malo. También cuando vayan viendo diseños verán que ocurre lo mismo con los diseños. Si ustedes son ricos, hacen ensayos clínicos. Si son pobres, hacen encuestas transversales. Y no pasa nada, se vale. Alguien dijo ya, ¿cuánto tiempo de estar sano? Bueno, cuando menos, si tiene 50 años, debe de estar sano. ¿Cuánto quiere? Ahorita tiene 50 años, dicen sano, pero pudo haber estado enfermo, le dio COVID hace 3 meses. ¿Lo metemos? No lo metemos. ¿Cuánto tiempo de sano? ¿Alguien quiere agregar ese criterio? 3 meses, sale. Ya por ahí alguien, Hiram dijo 3 meses, aceptamos 3 meses. Entonces ya definimos el estado basal, pero el doctor tocó la maniobra. Si yo quiero probar algo en un ensayo clínico, yo tengo que garantizar que no tiene contraindicación para esa maniobra, que tampoco la tiene en este momento porque se la dio la abuelita, el de la farmacia de enfrente, el doctor, no puedo decir marcas, ¿verdad? Iba a decir el doctor Símil. Bueno, pero es como toda la censura que he recibido el día de hoy. Entonces, no podemos nosotros ignorar si ya está tomando el fármaco, si tiene indicación o contraindicación, o cualquier maniobra. Igual una cirugía, igual un programa de ejercicios, como los que Marce nos pone a hacer a todos, igual todo eso, ¿sale? O la dieta, todo. Entonces, fíjense, si ya estaba dislipidémico, no podría entrar, ¿ok? Si fuera un ensayo clínico. Ahorita vamos a ver qué pasa si no si no es un ensayo clínico y cómo le hacemos. Pero eso sería un criterio de no inclusión. Sujetos que ya tienen la maniobra, que tienen indicación de la maniobra y que tienen prohibición para la maniobra o alguna contraindicación. Por ahí dicen si tratamiento previo y proponen un periodo de lavado. Entonces dicen, bueno, que tengan un periodo de lavado, a lo mejor recibió la maniobra, a lo mejor tuvo dislipidemia en alguna época de su vida porque le entró mucho a las tortas de Harry el Sucio. Sin embargo, ya cuando las dejó de comer mejoraron sus lípidos, lleva 6 meses sin dislipidemia, 6 meses sano, ya puede entrar. Y el otro que forman los criterios de no inclusión, ¿cuál se les ocurre que es? Ya mencionó el doctor la maniobra, ¿cuál sería el otro? Ya definimos el estado basal, ya mencionó la maniobra, ¿qué nos queda? El desenlace que ustedes mencionaron primero, garantizar que no tenga ya la enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjense cómo el criterio de inclusión son definir el estado basal y los criterios de no inclusión es aquello que va hacia la maniobra y hacia el desenlace. Y esos son los criterios de no inclusión. Y esto es importante porque luego vemos tesis donde dicen criterios de inclusión mayores de 18, criterios de no inclusión menores de 18, criterios de inclusión hombres, criterios de no inclusión mujeres. Y dice uno, órale, esos parecen de primaria. Y aquí ya todos son profesionistas. Entonces, vale la pena que tengamos cuidado con eso, porque claramente se nota que es falta de conocimiento de cómo se estructuran los criterios. Pero los criterios tienen una clara razón de existir. Entonces, ya tenemos definido nuestros sujetos sanos. Aquí no tenemos la posibilidad nosotros de provocarle a alguien dislipidemia para ver si provoca enfermedad cardiovascular. Sería antiético. Un ensayo clínico tiene que cubrir y hay que prever algunos aspectos. Uno, el primero es la parte ética, ¿sale? Cuidar que no estemos haciendo algo antiético. Otro es que el tiempo de exposición a la maniobra sea el suficiente para ver el desenlace. Entonces, si ustedes van a hacer un diplomado de 6 meses y quieren ver si los lípidos provocan un infarto, pues no hay forma. Al menos que
hagan otro diseño, pero no en un ensayo clínico. Así pudieran ustedes invitarle la torta todos los días y subirle los lípidos. Aún así no les va a dar tiempo de ver si desarrolla enfermedad cardiovascular. Y la otra es el dinero, porque a lo mejor le pueden invitar la torta 2 o 3 días, pero no durante 2 o 3 años todos los días. ¿Sale? Entonces, eso limita los ensayos clínicos. Aquí no sería un ensayo clínico. Entonces, tenemos la maniobra que sería la exposición a dislipidemia o no dislipidemia. Entonces, en el dibujo que el doctor Rivas nos está haciendo, tendríamos ahí dislipidemia y sin dislipidemia. Pero debido a que alguien que es dislipidémico seguramente también tiene sobrepeso u obesidad, entonces, como se fijan, tenemos algunos factores que pueden confundir el efecto de nuestra maniobra principal. Y ahí es donde en el estado basal tenemos que definir todos aquellos factores que podrían estar acompañando a la maniobra y confundiendo su efecto sobre el desenlace. Entonces, en el estado basal viene el componente de estratificación pronóstica, que seguro también lo van a ver, pero no lo podemos ignorar por ahora. Entonces, tenemos que poner lo que más podría estar confundiendo el efecto de la dislipidemia para provocar infarto, y ese sería la obesidad. ¿Qué otro factor es importante que se asocia mucho a dislipidemia y que también se podría asociar a infarto? Antecedentes familiares. Antecedentes familiares de alguna dislipidemia hereditaria, perfecto. ¿Sale? Diabetes, mellitus. Diabetes. Diabetes, pero estos son sanos, recuerden, pero son sanos. Entonces no entra. Tabaquismo, entonces hay que estratificar por tabaquismo. Y ojo, la doctora que nos dijo hace rato que la obesidad era una enfermedad podría decir sí, pero dijimos que sanos, entonces no queremos obesos. También, nada más que nos quedamos sin clientes, ¿eh? Porque 70% de nuestra población tenemos ese lío. Ejercicio. Ejercicio. Sedentarismo, actividad física. Nos falta tal vez el más importante. Ya, bueno, no el más importante es la obesidad. ¿Qué otro? La dieta. La dieta ¿sale? que come. La dieta que comemos. Entonces hay que agregar la dieta para que los vaya agregando ahí el doctor Rivas. Y estos serían tal vez los más importantes. Ya pusieron antecedentes heredofamiliares de dislipidemias. ¿Qué opinan de los antecedentes heredofamiliares de enfermedad cardiovascular a edades tempranas, que también se ha visto? Podría ser. ¿Sale? Entonces ya tenemos los más importantes. Eso es en la demarcación pronóstica. Ahora, vamos a nuestra maniobra. En la maniobra tenemos que cuidar la calidad de la maniobra. Y si fuera un ensayo clínico hubiéramos dicho sin dislipidemia, pero no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque no es suficiente decir dislipidémico y no dislipidémico. En el estado basal alguien podría decir, para mejorar un poquito el estudio, que no se conozca dislipidémico. ¿Sale? Y que en algún momento en los últimos 5 años le hubieran hecho un estudio para algo y que salió con los lípidos normales. Entonces vean, un criterio de no inclusión es decir, levanten la mano todos los que en los últimos 5 años le hicieron una prueba de lípidos y salieron anormales en LDL principalmente, que ya por ahí no los anotan. Y los que salieron anormales en los últimos 5 años van para afuera. Entonces solo los que no se quedan. Y para saber que tienen dislipidemia, ahí sí tenemos que gastarle, tenemos que medir lípidos a todos para ver quién va a ser clasificado como expuesto y quién como no. Pero fíjense que ya de entrada sacamos a los que ya se sabían de años con dislipidemia. Esos quedan fuera. Solo nos interesan los que tienen en los últimos 5 años dislipidemia, para garantizar que vamos a tener ese dato de reciente exposición a esa maniobra. ¿Hasta ahí vamos todos? Eso es control de calidad. A la hora que midamos los lípidos, se tiene que hacer con la técnica correcta, en ayunas, más de 12 horas, todo, para no errar. Y después podemos graduar nuestra maniobra. Así como cuando dan un fármaco y ustedes miden si se apegó el 80%, el 70%. Hay fármacos maravillosos que nunca se los toman y el paciente mejora. Bueno, entonces hay que cuestionarnos en realidad qué hace el fármaco.
Pero chéquenlo y se van a encontrar muchos sus pacientes así. Nada más haber ido con ustedes se sienten mejor, aunque en realidad no se estén tomando el fármaco con la regularidad que requiere para hacer su efecto. Eso es control de calidad de la maniobra y lo tendríamos que medir siempre, no solo en un proyecto de investigación, también en la atención de todos los días. Tendríamos que preguntarle al paciente, oiga, ¿está tomando el fármaco? Y ver cómo se lo está tomando. Control de calidad de la maniobra. ¿Cuánto tiempo de exposición creen que se requiere para ver si le echamos la culpa a los lípidos de un infarto o no? ¿Cuánto les gusta? Varios años. Varios años. Digamos 10. Sí, yo creo que sí. Dale. Por ahí también nos dice Gerardo Medina que de 5 a 10 años. Pongámosle 10 años. Entonces ya tenemos nuestra maniobra. Ya la definimos. Y el que salga con los lípidos normales, ese va a ser nuestra no exposición a la maniobra. Ahora, hay algo que se llaman maniobras periféricas, dado que lo tenemos que seguir durante un periodo muy prolongado, que son 10 años. Tenemos que considerar todo lo que podría afectar que se infarte. Y de entrada, si se fijan, muchos de esos factores, ¿a qué se parecen? A los que acabamos de ver en dónde. En los criterios, si comen sanos, hacen ejercicio. Si no son Exacto, obesos. pero esos ya no son criterios. Lo que puso el doctor debajo de estratificación pronóstica ya no son criterios. Eso son variables que vamos a considerar para quitarle la confusión que le va a generar al efecto de la dislipidemia. ¿Sale? Entonces no son criterios. Los criterios son los del lado izquierdo, que está una raya, si se fijan ahí partida. Los del lado izquierdo sí son los criterios, los del lado derecho se llama estratificación. Entonces, todos esos pueden aparecer o desaparecer durante un seguimiento de 10 años. No es cierto que nada más el sujeto se diagnosticó que tenía dislipidemia y esa va a ser su causa de infarto. No es cierto, porque alguien que no fuma puede empezar a fumar. Alguien que no estaba gordito vino la pandemia y subió 20 kilos. Alguien que, ¿qué quieren? Que no fue a trabajar durante 2 años por la pandemia, que no es el caso de ustedes les ha de haber tocado durísimo, pero que no fue a trabajar, se la pasó comiendo en su casa y pues le agregó otros factores más como elevación de la glucosa, se hizo diabético. Ahora sí, ahí entran todos esos mismos factores, es decir, obesidad, la presencia de actividad física, sedentarismo, todos ellos y se miden durante los 10 años. Y se mide cuál es el grado de exposición a todos esos factores. ¿Sale? Y la aparición de enfermedades como diabetes mellitus, hiperuricemia, lo que quieran. Entonces vean cómo parece ser muy complejo, pero tiene una secuencia lógica muy clara. En realidad, la investigación no es nada abstracto, es el reflejo de la clínica. Y lo que estamos haciendo es reconstruir un fenómeno clínico. Entonces, ya tenemos la maniobra, tenemos que considerar todas las maniobras periféricas, o cuando menos las más importantes. ¿Cuál sería la más importante que les evidenciaría el resto de las maniobras? ¿Cuál se les ocurre? Pues la obesidad, ¿no? Porque si aparece la obesidad es que modificaron un montón de cosas atrás. Entonces, si no tenemos medido más que el peso, ya lo hicimos, porque nos sirve para ver bien si hay otros factores que contribuyen. Ojalá y tengamos todos, pero si no, nos conformamos con el peso como una medida de control de las maniobras periféricas. ¿Sale? Entonces, ahí vamos. Tenemos que ver si el sujeto antes de hacer un infarto no tuvo algún susto de alguna enfermedad. Por ahí están poniendo la carga laboral. Se me hace que los están explotando y por eso lo dijeron, carga laboral. Esa debe haber sido el doctor Rivas, seguramente. No, no es cierto. Pero, entonces, tenemos que considerar si tuvieron algún susto. ¿Qué quiere decir con un susto? Si a alguien de repente le duele el pecho, así no se infarte, solo por el susto es probable que se cuide y que empiece a comer mejor y que haga esto y que haga lo otro y que haga lo otro. Si a alguien le hicieron un check-off para ascenderlo, ojo, fíjense, se nos escapan de repente. Es probable que eso sea suficiente
para que cambie su estilo de vida. Si alguien decide casarse o divorciarse, eso también puede ser suficiente para que cambie su estilo de vida. De hecho, el doctor Trifón de la Sierra, que no sé si alguien lo ha escuchado o ha sabido de él, un extraordinario clínico a pesar de ser cirujano, también extraordinario cirujano, decía que había que reconocer con quién se iba a casar uno. Por muchas razones, el estado emocional, ¿sí? Ahí entra. Por muchas razones. Decía él que porque los hombres adoptamos el comer de las mujeres. Entonces dice, bueno, pues nada más échale un ojo a tu suegra y te vas a dar cuenta de para dónde vas y para dónde va tu esposa. Y viceversa, ¿eh? En otros rasgos, no en la comida, pero ahí en otros rasgos, las mujeres van a adoptar de la pareja y de los suegros. Entonces, por supuesto que todo eso que puede influir, que son eventos drásticos de la vida, hay que considerarlos. No podemos ignorarlos, porque van a impactar. Entonces ya tenemos nuestro estado basal, los criterios, ya tenemos la maniobra y ahora vamos al desenlace. ¿Cómo quieren que midamos el desenlace? ¿Cómo será la forma más fácil, más barata de medir el desenlace de infarto? La más fácil y más barata, muerte. Muerte. Nada más que tendríamos que tener si fue exactamente por enfermedad cardiovascular, porque se puede morir de COVID y entonces pues nos confunde todo, ¿no? Electrocardiograma. Entonces podría ser electrocardiograma. Emilio Luis y Claudia Bravo, si nos dicen. Levantó la mano, entonces, por eso preguntaba. Había considerado también el electrocardiograma y algún registro de tele de tórax. Ok. Enzimas Entonces, cardíacas. Enzimas cardíacas. Entonces, lo que hacen la mayoría de estudios epidemiológicos es basarse en las manifestaciones clínicas que después son corroboradas. Es decir, alguien que tiene todo el cuadro clínico de un infarto, que luego le hicieron o enzimas, o electro, o gamagrama, lo que le hayan hecho, pero que haya tenido el cuadro clínico de un infarto al corazón. ¿Sale? Ponen ahí que la proteína será activa de alta sensibilidad, después veremos para qué sirve. Es otra de las palabras prohibidas que me dijo el doctor Rivas que no dijera, porque no sirven para nada, pero venden mucho, cuesta mucho, y algunas gentes creen que hacen ciencia con proteína C reactiva. Entonces, ni modo. Pero ya lo irán viendo ustedes conforme avancen en el curso, que estas prohibiciones tienen una razón de ser. Ya verán. Entonces, vamos a decir que es el sujeto que tiene el cuadro clínico, que se corroboró por alguna prueba, la que quiera. ¿Por qué? Porque difícilmente podríamos hacerle a todos un electro. Pensemos que el tamaño de muestra van a ser unos 10,000. O podríamos hacerle a todos un gamagrama, todavía más difícil. O enzimas, porque además habría que estárselo haciendo cada rato. El electro siquiera deja huella, el gamagrama deja huella, pero las enzimas no. Entonces no está tan fácil, ¿sale? Entonces, hasta aquí todos se entienden. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O todos vamos en orden? Pues bien. Bueno, ok, entonces tenemos que empezar a trabajar en equipo. El artículo de justificación nos habla de estos tres componentes y luego nos dicen que tenemos que decir cuál es la prevalencia del estado basal. Entonces díganme, ¿qué tanta de nuestra población es adulto mayor de 50 años? Y aquí se vale que con su celular lo busquen. No hay que saber nada de memoria, no. Sale el único que se aprende los dosis de los fármacos de memoria es el doctor Rivas, y eso porque tiene que estar ajustando. Y luego ya acaba diciendo, échenle 2 gotitas en lugar de por dosis, ¿no? Échenle 2 gotitas al pobre. Creo que su secretaria se lo recuerda todos los días porque él ya ni se acuerda. Entonces, ¿qué tantos de toda nuestra población, si somos 130 millones, son sujetos mayores de 50 años? Aproximadamente 23.15. Vale, 23 millones de sujetos. O sea, tenemos candidatos para nuestro estudio, una cantidad enorme. Bueno, pongámosle ahí en el estado basal, entonces 23 millones.
Ya nos borró todo lo previo el doctor Rivas. ¡Qué bárbaro! Era sobre lo mismo. Ahí póngale, doctor, en un color diferente, no sé, rosa mexicano, que se vea en el estado basal 23 millones. Uy, ya se perdió, creo que no sabe números. Más arribita, si quiere, doctor, sobre el circulito, para que llame la atención. Sobre sanos asintomáticos. Ándele, ahí mero ya. 23 millones. Bueno, ustedes tendrían que saber si tienen un grupo de derechohabientes en su hospital, en su clínica o en su consulta privada, qué tantos sujetos tienen sanos asintomáticos mayores de 50 años. Esa es su población susceptible. El segundo punto que tienen que ver, si nos regala nuestra imagen previa, doctor, se lo vamos a agradecer. Híjoles, vean nada más, está ejerciendo su autoritarismo el doctor y nos regresa lo que él quiere. Entonces, es el desenlace. Ustedes ya sabemos que es población mayor de 50 años. ¿Saben cuál es la incidencia anual de infarto al miocardio en sujetos mayores de 50 años? ¿Quién sabe? Levante la mano rápidamente. Y si no, apachúrenle a su celular. Fíjense, este celular es más sabio que cualquier cardiólogo que hayan conocido, ¿eh? Y si hay cardiólogos, vean, para que no se acordó. Incidencia anual, casos nuevos, en mayores de 50 años. Puede ser un artículo de cualquier parte del mundo, ¿eh? Ni cardiólogos ni internet. Bueno, aquí encontré que el INEGI reporta que para el 2013 hay 116,002 defunciones por causa de infarto agudo al miocardio. Y es una de las 3 primeras causas de mortalidad. Pero eso no nos ayuda, porque nada más nos dice un número, pero no sabemos el denominador. Búsquenle. ¿De cuántos hay esto? ¿Sí? 1.3 a 2.10 por cada 1,000 habitantes. 1.3 a 2.10 por cada 1,000 habitantes. Por cada 1,000 habitantes. Eso quiere decir que ¿cuánto es por cada 100? Por ahí podremos silenciar un poquito. Alguien que... Gracias. ¿Cuánto es por cada 100? Si por cada 1,000 es 1.2 a 2.1, ¿cuánto es por cada 100? Nada más divídanlo entre 10. 13 y 21. 135. No. 110. No. Fíjense, es 1.2. Punto 1 a punto 2. Exacto, 0.1 a 0.2%. Por ciento. ¿Sale? Si es 0.2, quiere decir que es, vamos a irnos a lo máximo, 0.2. Quiere decir que es una quinta parte de un sujeto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos sujetos necesitaríamos ver mayores de 50 años para que entre ellos hubiera uno que se infarta? Si es una quinta parte. La doctora Valencia ya dijo, ¿cuántos? 5. No, es 0.2%. Por 100. 0.2, una quinta parte de cada 100. 20. No. Si es 0.2 de cada 100, ¿cuántos cientos requiero para llegar a uno entero? 200. En cada 100 tengo una quinta parte. Para hacer uno completo, ¿cuántos cientos requiero? Es una regla de 3. 500. Se requieren 1,000 de extra. 500 sujetos, y si tomamos el valor menor, requerimos 1,000. Entonces, de cada 500 sujetos mayores de 50 años que ustedes vean, en su consulta va a haber uno que se va a infartar al año. 1. ¿Sale? Entonces, pongamos esa incidencia. 0.1%, pongámoslo hasta el final del cuadro del doctor Rivas, por fuera del cuadro inferior derecho, lo podemos poner como si fuera el total. Ah, bueno, ya lo está poniendo ahí, está padre. No, está muy bien, se ve muy bien ya ahí.
Es como el total de este cuadro. Ahora, ya tenemos cuál es nuestra incidencia. Fíjense, ya tenemos cuál es la prevalencia de los sujetos mayores de 50 años. Ya sabemos, tenemos un chorro y podrían saberlo para cada lugar. Tenemos 30 millones más o menos en nuestra población. Ya sabemos cuál es la incidencia. Cada 500 sujetos, de cada 500 a cada 1000 hay uno que se va a infartar. ¿Sale? En mayores de 50 años. Afortunadamente no son todos los mayores de 50 años, es bajito, afortunadamente, pero aún así alcanza para ser, es la número 1, 2, 3 de las enfermedades que dijeron por ahí, la tercera más frecuente del país, sale. Y tenemos la dislipidemia. Ahora vamos con la dislipidemia. ¿Cuál es la prevalencia de dislipidemia y cuál es la incidencia anual? Está bien saber la prevalencia, pero recuerden que de esa prevalencia los vamos a quitar porque todos los que ya se sabían anteriormente van para afuera. Nos interesan los nuevos dislipidémicos. ¿Cuál será la incidencia de dislipidemia en la población mexicana? El perro se comió su internet, Juan. No, ahorita sale. Pero no les preguntes de un restaurante porque eso sí lo encuentran, pero sí. Bueno, también nos lo recomiendan, que se coma rico. Dice que 60% de los adultos en México tienen dislipidemia. ¿Cuántos? 50% tienen 60%. de prevalencia. 60. Entonces, de entrada, de sus 30 millones, hay que sacar de entrada al 60%, es decir, a 18 millones. Les van a quedar solo 12 millones. Ya no fueron todos, ¿sale? ¿Sí se entiende? Solo queda el 40% que no se conocía dislipidémico. Ahora, de esos, ¿cuántos van a sufrir en este año dislipidemia? A lo mejor ustedes dicen, bueno, no lo hago en un año, lo hago en 2, está bien, pero tenemos que averiguar cuál es la incidencia anual para saber en 2 años cuántos candidatos vamos a tener. Con dislipidemia, el resto van a ser el grupo sin dislipidemia. ¿Quién sabe cuál es la incidencia? ¿Cuántos años en promedio vivirá la gente mayor de 50 años? ¿Cuánto les gusta? ¿30? Sí. Y si llegamos a una prevalencia del 60%, quiere decir que será como de cuánto por año. Se va acumulando si nadie se muere. Como de 2% anual. ¿Les gusta? No lo sé, ¿eh? Lo ignoro. Es un ejercicio que estamos haciendo ahorita. Entonces, a ver si aparece por ahí incidencia anual de dislipidemia en población mexicana mayor de 50 años. Seguro en algún lado lo sabe. Seguro el IMSS lo sabe. En las bases de datos del IMSS lo pueden saber. Eso sin duda. En lo que Yo encontré que encuentren, en la encuesta nacional de salud y nutrición del 2006, la prevalencia de dislipidemias es del 43.6%. Y la incidencia no viene, no dice cuántos no se sabía que a la hora de hacerle el estudio aparecieron, porque hay un porcentaje como 8,000 que les hacen pruebas de laboratorio. No dice cuántos de los que no se sabían aparecieron dislipidémicos. Bueno, ok, vamos a asumir que es 2%, ¿sale? Entonces pongámosle del lado de dislipidemia 2% y del lado de sin dislipidemia 98%. Es decir, de cada sujeto, ojo, aquí diría, no, es que no es así, pero acuérdense que quitamos a los de prevalencia, nos quedamos solo con casos nuevos, ¿sale? Los que ya tenían están fuera, no nos interesaba porque no íbamos a ver cuánto tiempo llevaban con la dislipidemia y eso podía confundir nuestros resultados. Queremos ver 10 años de exposición durante nuestro seguimiento. El doctor podría hacer arriba una raya del estado basal del desenlace y que le ponga 10 años para saber que son 10 años de seguimiento en nuestro modelo. ¿Sale? Entonces, fíjense
los principios básicos de cuando uno hace una justificación. Si nosotros tuviésemos 1000 sujetos, ya mencionamos cuántos tendrían el estado basal de sanos. Quedamos que en la población eran 12 millones de sujetos que iban a estar expuestos, pero de 30 millones de adultos. Entonces, de 1000 sujetos que tuviésemos, tan solo 400 iban a estar sin dislipidemia, iban a estar sanos de verdad. Entonces, en donde dice sanos asintomáticos, pongámosle 400 y entre paréntesis 1000 para saber que habría 400 de 1000. 400, ok, está bien, divididos entre 1000. 400 de 1000. De esos 400, el 2% va a tener dislipidemia. ¿Cuántos son de 400 el 2%? Rápido. Rápido, como cuando 8. calculan las dosis. 8. Sale, 8. Y vamos a tener sin dislipidemia 392, ¿no? El complemento. Entonces, fíjense cómo ya empieza a influir ahí. De ahí nosotros tendríamos que ver, de esos, total de esos 400, ¿cuántos se van a infartar en el seguimiento? ¿Cuántos? Si de 500 es 1, ¿cuánto será de 400? Ah, aquí ya alguien nos está aclarando, son 10 años de seguimiento, son 80 pacientes. Perfecto. Porque son 10 años, tiene toda la razón. Entonces serían 80 y serían 320. ¿Sale? Doctor, pero si hacemos eso, no sería el mismo seguimiento, porque si cada año vamos agregando pacientes, no completarían los 10 años. Es decir, Bueno, si el año... está bien, podemos agregar o podemos seguir a los mismos. Ya luego verán cuando vean cortes cómo es que funciona esto. Son 392, sobra un 0, ahí le sobró un 0 al doctor Rivas. Son 320, perdón, le sobró un 9. No sé si queda claro. Tenemos que decidir si vamos a ver más pacientes por un año o menos pacientes por 10 años. Eso cuando vean cortes es una de las decisiones. Esto es viendo 400 pacientes por 10 años. Alguien podría decir, ah, bueno, yo ya no los voy a ver 10 años, nada más los quiero ver un año. Pero se vuelve cada vez más complejo cuando vamos al detalle. Ustedes tienen razón en todos los sentidos, pero ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven a alguien un año, su probabilidad no es la misma que cuando lleve 2 años de epidemia, ni que cuando lleve 5, ni que cuando lleve 10. O no lo sabemos porque no hay esos datos así de cuidadosos. Entonces, puede ser que quien lleva un año de exposición tenga una prevalencia distinta a quien lleva 10 años. Pero vamos a asumir que ahorita se mantiene igual, es la forma más simple, está muy simplificado. Entonces vamos a asumir que es de 2, vaya en el 9º o en el primer año. Entonces, si lo seguimos a estos 400 durante 10 años, tendríamos ya alrededor de 80, aunque podríamos hacer el ajuste real y no es cierto, porque para el segundo año solo tenemos 398. Entonces ya no tendríamos estos 2, probablemente serían menos. Y luego, para el siguiente año ya tendríamos menos y así cada año. Entonces, sí es cierto. Si lo hacemos con mucha presión, no es así, pero no varía demasiado. Y tenemos que simplificarlo para hacer el ejercicio. ¿Sí se entiende? Sí, pero lo que dicen es cierto, ¿eh? Tenemos que decidir cuál vamos a usar. Entonces, tenemos 80 y 320. De esos 80, ¿cuántos se van a infartar? O de esos 400 en total, ¿cuántos va a haber infartado de acuerdo a lo que dijimos? ¿Cuántos? De los 400 primero. ¿Qué se les ocurre?
Si de 500 hay 1, de 400 no puede haber más de 1. Entonces pongámosle 1. De esos 400 se va a infartar 1. 1 por año. En 10 años, ¿cuántos vamos a tener? 10, pero en realidad son 8. Pero pongámosle 10 para hacerlo más fácil. Dejemos 10, lo vamos redondeando. Entonces, fíjense cómo ustedes en 400 sujetos sanos que tengan en su consulta privada, si los siguen 10 años, se les van a infartar 10. ¿Sale? Y no se van a infartar los restantes 390. Hasta aquí, todos siguen la secuencia del estado basal, desenlace y maniobra. Tan solo hemos visto la exposición a la maniobra. Ahora tenemos que ver lo que se llama la fracción atribuible, o decir cuántos sujetos que están expuestos a dislipidemia se van a infartar y cuántos que no están expuestos a dislipidemia se van a infartar solo por el efecto de la dislipidemia, hasta donde sabemos. ¿Se entiende la pregunta? Bueno. ¿Por qué ya todos están en silencio? Ya están sufriendo por su consulta, le están diciendo, no voy a ver un infartado nunca en mi vida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Van a ustedes, fíjense cómo vivimos en una falacia. No, hombre, este señor sí me hace caso, por eso no se ha infartado. No, hombre, este señor sí me hizo caso, se toma su fármaco y por eso no se ha infartado. ¿Por qué creen que tienen éxito los cardiólogos? Pues, por favor, pues de todos modos su posibilidad de infartarse era tan bajita que le hacen a uno medio caso y sienten que por ir solo y ver al cardiólogo ya no se infarta. No se iban a infartar de todos modos, pero bueno, ahí vamos. Efecto iatroterapéutico. Es la ida a ver al médico. Eso ocurre. ¿Sí han oído qué hace un pediatra? Acompaña al niño durante su crecimiento. Su hijo está creciendo bien. Puede pagar a la salida, por favor. Pero no les digo lo que dice que hacemos los internistas. El doctor Rivas dice que acompañamos a la gente al bien morir. Y sí, pues sí, es cierto. No hacemos gran cosa más que acompañarlos. Entonces, él le toca la etapa de su vida, de desarrollo, y a mí me toca la etapa del deterioro. Ni modo. Entonces, regresamos. A ver, hubo un silencio entre todos. Dudas hasta aquí porque nos falta todavía ver cuál es el porcentaje que le podemos echar la culpa de dislipidemia para que se infarte. Esto tendrían que ir a ver un estudio que dijera cómo es que la dislipidemia provoca infarto. Si ustedes ya tienen estado basal, maniobra y desenlace, pueden formar su palabra pico. Todos probablemente no lo han revisado todavía en el curso, pero todos han oído de la palabra pico. La palabra pico la genera la gente de McMaster a partir del modelo arquitectónico que estamos revisando. Se infartan 10 por año, es decir, 100 en 10 años en una población de 400,000. Ya no entendí. Sí, disculpe, doctor. Sí, doctora. Soy Jacqueline. Estaba entendiendo que si se infartan, de acuerdo al esquema anterior, de 10 pacientes por año y el seguimiento sería 10 años, entonces serían lo esperado 100 pacientes, que es el 0.1%. No, quedamos que se infartaba 1 de cada 400 al año. Ah, ok. Porque era 0.2. Entonces, como tenemos 10 años, son 10 pacientes en el total de los 10 años. ¿Sí? Sí, ok, ya. Ok, entonces la palabra pico viene de ahí. La P es de población, es sujeto sano mayor de 50 años. La I es la intervención, que en este caso sería dislipidemia. ¿Sí? La C es de la maniobra comparativa, que en este caso sería el sujeto sano. Y la O es de outcome, que es el desenlace, que en este caso sería infarto. Entonces, si ustedes meten en PubMed, que les van a enseñar los doctores y que lo hacen en forma impresionante, yo los he visto sacar artículos debajo de las piedras que nunca en mi vida habían pasado ni cerca de mí. Son maravillosos, van a aprender a hacer eso y es extraordinario. Con eso ustedes pueden encontrar cuánto es lo que se le echa la culpa a la dislipidemia de un infarto. Pero, como
va a llevarse su tiempo. Ahora yo les voy a mostrar en un artículo. No sé si el doctor Rivas tiene a la mano el artículo de Framingham o lo pongo yo desde acá y me da acceso al control. Que me diga el doctor Rivas. Sí, si tú lo tienes a la mano, mejor. Yo lo tengo a la mano, de hecho ya lo abrí. Excelente. Pero ahora, ¿cómo le hago para yo mostrarlo? ¿Me dejas que yo pueda? Ya está. Perfecto. Miren, ¿de dónde vamos a ver? ¿Ya lo ven todos el artículo? Sí. Sí. Este artículo, cuando era estudiante, me enseñaron a persinarme todas las mañanas. No es cierto, este artículo yo ya era internista. Pero bueno, este artículo así nos enseñaron a todos. Es el estudio, aquí vean lo que dice, Framingham. El famoso estudio de Framingham para factores de riesgo cardiovascular. Entonces, de este vamos a ver cuál es la fracción atribuible de la dislipidemia. Aquí está, es el original de 1998. ¿Sale? Entonces, en el de Framingham hay un cuadrito de análisis. Ya verán, el análisis univariado es cuando yo solo describo algo. Digo cuál es el promedio de la edad, cuántos hombres, cuántas mujeres. Luego viene el análisis bivariado. Eso ya incluye dos variables y las asocia a uno. Entonces, el análisis bivariado sería dislipidemia e infarto, o cómo está la dislipidemia por género, si lo quiero ver hacia el estado basal o si lo quiero ver hacia el desenlace. Y el multivariado es, cómo está la dislipidemia con el infarto cuando ajusto por estar gordito, es decir, cuando trato de neutralizar el efecto de la obesidad. Luego, ¿cómo está la dislipidemia contra infarto cuando trato de neutralizar por el efecto del tabaquismo? Es decir, aíslo el efecto del tabaquismo, lo quito, aíslo el efecto de la obesidad, la quito y dejo solo el efecto de la dislipidemia. ¿Sale? Se puede hacer, hay modelos que lo van a aprender. Y hay otros donde solo se neutraliza. Se dice, bueno, ¿qué pasaría si todos tuvieran el mismo peso? ¿Qué pasaría si todos fumaran igual? Entonces vamos a ver primero cómo es que en un multivariado, pero que en realidad nos interesa la parte bivariada, se asocia a la dislipidemia. Y aquí está en este. Aquí dice 10 años, incidencia de infarto a 10 años ajustado por la edad. Es decir, trataron ellos de quitar el efecto de la edad, para empezar. ¿Sale? Perdón, es que estaba oyendo algo. Bueno, vamos a ver qué pasa con la dislipidemia. El sujeto que tiene una hipertensión, primero, grado 2 a 4, va a tener una incidencia de infarto a 10 años, acumulada a 10 años, de 20.9%. ¿Eso cuánto significa al año? ¿Quién nos dice? Si es de 20.9 a 10 años, ¿cuánto será al año? Solo uno, Dos. solo uno. 2. Es de 2, ¿sale? 2.9. Entonces, 2. No, 2.09. 2.09. Ajá. Entonces, digamos que es de 2. Y fíjense, ¿de cuánto es el sujeto que no tiene hipertensión? Si a 10 años es de 7.8, ¿cuánto será al año? 0.7. Es de 0.7, ¿sí? Es de 2 y de 0.7. Entonces, ¿cuánto es el incremento de 0.7 a 2? Pues 1.3. 1.3. Entonces resulta que alguien que tiene una hipertensión de un estadio 2 a 4 va a tener una incidencia de infarto por esa hipertensión de 1.3 al año. Órale, ¿ya vieron? 1.3, o sea, no todos los hipertensos se van a infartar, no, solo 1.3 al año. Pero ya ajustado por la edad. Y luego vean lo que nos dice de LDL. ¿Cuánto es a 10 años? 17.3. Es decir, al año 1.7. 1.7. Y el que no tiene dislipidemia, 0.7. Entonces, ¿cuánto es lo que la dislipidemia va a provocar de infarto? 1. 1%.
1% va a provocar. Pero este es el bivariado, no está ajustado entre ser hipertenso y ser dislipidémico, nada más ajustaron por la edad. Para suerte nuestra, órale, ya escribió por ahí el doctor Rivas. Framingham hizo el modelo multivariado y nos los muestra también. Hoy, no sé qué. Ya, doctor, déjeme, no me quite los datos. Este es un modelo multivariado donde ya nos dan el ajuste. Y nos los dan por puntos, utilizando LDL. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ahí está. Vamos a ver cuánto sería por LDL. Acá lo tenemos en esta tabla del lado izquierdo y dice un puntaje de 2 quien tenga más de 180 de 190 de LDL. Entonces, nos da un puntaje de 2. ¿Cuánto es si tiene un puntaje de 2 a 10 años? 4%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es al año? Sí. 0.4. 0.4% al año. O sea que puedo seguir comiendo 4. carnitas. ¿Cuántos sujetos? ¿Cada cuántos sujetos va a haber un infarto de los que tienen esta dislipidemia? ¿Cada cuánto? Si es de 0.4. Regla de 3, 0.4 en 100. Para 4 en 1000. 400. 250. No, es 0.4 de sujeto, acuérdense. 0.4. Para llegar a 1 entero, ¿cuánto requiero? Entonces, 1 en 100 divido 100 entre 0.4. Me da, ¿sí? Sí, 200. Son 250. Entonces, pero hasta ahí parece que todavía pues, está decente. Si hay 250 dislipidémicos, se va a infartar uno. Pero imaginemos que le quitamos el factor de riesgo y lo llevamos a 0. Entonces, lo llevamos a 0. Órale, se infarta el 3% en 10 años. Entonces, ¿cuánto bajó en 10 de Pues tener casi lo dislipidemia, mismo. no? Es 1% en 10 años, porque de cualquier forma, aunque ustedes lo lleven a valores normales de lípidos, va a haber infartos, es inevitable. Envejecemos. Entonces, en realidad, ¿cuál es la reducción? De 0.4 a 0.1 es 0.3% apenas. Sí, pero olviden ahorita el 0.4, porque eso fue como si al quitar los lípidos nadie se hubiera infartado, y no es cierto, ya vimos que se infartan de todos modos el 3%. Solo hay una reducción de 1% al año. 1% del riesgo cardiovascular. 1% en 10 años, perdón. ¿Cuánto es 1% en 10 años si lo trasladamos al año? Ya no en 10 años. ¿Al año cuánto será? 0.1. ¿O 1 en cuántos? En 1000. En 1000. 1 en 1000. Ah, chihuahuas. O sea que la fracción atribuible de la dislipidemia para el infarto es de 1 en 1000. Sí. Por eso es que no se infarta cuando le doy hipolipemiantes. Bueno, no se iba a infartar de todos modos. Pues no se iban a infartar. Ahí está Framingham. No es invento de nadie. ¿Por qué creen que me lo prohibía el doctor Rivas? Decía, no, está prohibido, no puedes hablar de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Juan, no puedes seguir diciendo eso porque se va a caer en este momento el hospital de cardiología. En este momento está viendo un... No, porque hay que todavía hacer muchas... el que ya está infartado hay que hacerle algo, aunque también ya se cuestionó si hacerle algo le va a cambiar la sobrevida. Pero puede ser que le cambie la vida mientras le quite los síntomas, ¿no? Espera, Juan, porque Linda Ruiz está teniendo un infarto agudo al miocardio, está espantadísima porque los algoritmos de prevención de chécate, muévete y mídete están a punto de, están a punto de colapsar. Todos aquellos que decían, ya no comas carnitas, están a punto de... Ojo, cuidado con las carnitas. Si se las echan 1 kilo en un día, se van a morir de la diarrea y de la congestión. Y no importa que los lípidos estén normales, ¿sale? Entonces, cuidado. No porque se coman, no porque las grasas no provoquen nada, se las van a echar todas de golpe, porque se van a morir de una pancreatitis, ahí sí. Entonces, échense los taquitos, pero no abusen.
Pero hasta aquí, ¿pueden ver la relevancia de la justificación? Si el doctor Rivas, hasta aquí ahí van, ¿ya lo vieron? ¿Tienen dudas hasta aquí de cuál es la fracción? ¿Nos puede regresar a nuestra imagen original, doctor Rivas? Sí, claro. Entonces, ¿ya vieron en realidad cuánto es lo que provoca la dislipidemia? 1 en 1000. Entonces, en 80 sujetos dislipidémicos, de esos 400 al año, ¿qué esperan que ahí esté el infartado? Puede ser que sí, pero puede estar del otro lado. Son 80 sujetos. Puede haber 1 y 9 abajo. Con mucha buena suerte. Lo que trato que vean, uno tendría que aumentar los tamaños de muestra para demostrar si la dislipidemia es causante de infarto agudo al miocardio. Tenían que seguir ustedes no 400 ni 4000, probablemente unos 40,000, para que vean si realmente eso provoca. Pero si se va a infartar 1 de cada 1000 que tienen dislipidemia, ¿cuál creen ustedes que será el beneficio de un hipolipemiante? ¿Cuál será el beneficio? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, porque no hay forma de que sea mayor, al menos que tuviese otros mecanismos de acción que evitaran el infarto, es decir, porque disminuye la inflamación, como lo han dicho, al bajar la proteína, porque hace esto, hace lo otro, pero no se angustien, tampoco ocurre. Pero el efecto de dar un hipolipemiante es menor, entonces, ¿por qué lo damos? ¿Por qué creen que estamos dando hipolipemiantes toda la vida? Cada vez que vemos que alguien tiene dislipidemia, es más, ahora desde que llega al IMSS, ¿no? Usted pásele y luego le damos su hipolipemiante. Y si no hay, nos arman un alboroto allá afuera y se ponen en cientos. Es que no hay hipolipemiante. Ah, ¿usted quiere que le demos? Órale, pues si quiere, tómeselo. Y nos vemos por sus síntomas gastrointestinales. Recemos que no vaya a tener miositis. Y ahí checamos de vez en cuando sus enzimas hepáticas. Nos va a salir carísimo seguirlo para darle algo que no tiene sentido darle. Hasta aquí siguen la historia. Entonces, ¿qué hace la justificación? La justificación en realidad, de repente van a decir, oigan, ¿y para qué hacemos el estudio si ya está todo hecho? ¿Ya vieron cómo tenemos todas las respuestas de la introducción? Y todavía no ajustamos, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar de los ajustes. Todavía no ajustamos por nada, ni por obesidad, ni por nada. Pero cuando ustedes hacen la justificación, ustedes ya hacen un armado teórico de lo que esperan encontrar durante todo el estudio. Si ustedes van a tener esa diferencia, doctor Rivas puede ir calculando por ahí el tamaño de muestra. Los sujetos infartados, los sujetos dislipidémicos se infartan 1 de cada 1000, cuando el promedio en general era 1 de cada 500 a 1 de cada 1000, si se fijan. Parecería que todos van a ser por la dislipidemia, pero puede calcular un tamaño de muestra para 1% contra 0.1%, nada más para que tengamos una idea de cuántos sujetos hay que meter al estudio. Sí, doctor, va a salir como 15, 20,000 sujetos y ya luego van a aprender a calcularlo. Entonces, ustedes requerirían como 15, 20,000 sujetos para ver ese efecto. Probablemente más, porque es 83,981 sujetos. ¿Sale? 83,000. Hay que buscar si existe ese estudio que metió 83,000 sujetos o 40,000 sujetos para ver si la dislipidemia provocaba infarto. Entonces, ¿por qué creen que le damos hipolipemiantes a los pacientes? Alguien que hable. Se llama ignorancia. Los médicos dejamos de reflexionar hace 30 años que nació la medicina basada en la evidencia. Antes siquiera usábamos nuestro juicio clínico, aunque no teníamos tampoco toda esta información. Y los extraordinarios médicos tenían la libertad de usar su juicio clínico y decían, no, pues yo creo que esto lo dejo vivir, que se vaya a Acapulco, que se eche sus carnitas. Sí, que le tome un poco de vino para nivelar ahí las grasas. Pero con la medicina basada en la evidencia resulta que entonces ahora todo tiene que tener una evidencia. Ahora lo que ahorita hicimos son datos
objetivos. Eso de término de evidencia, toda la medicina requiere de evidencia, no es nada más, pero así le llamaron a ese diseño. Pero lo que provocó es que ustedes ya no se cuestione nada y sigan órdenes. Y entonces hay artículos que dicen, no, hombre, hay que dar esto, y aparecen las guías clínicas. Otra maravilla invento de la literatura, las guías clínicas. Qué tristeza. Cuando vayan a misa, intenten ser un poco libres en lo que van a decir. Y verán que no les dejan. Tienen que seguir un panfleto que dice, primero se ora así, luego se reza así, luego así. Y la bendición viene hasta el final porque si no se van antes. Y lo se fue la señal. Yo dije, alguien me sacó, algo dije indebido. Fui censurado por el doctor Rivas. Pues entonces, sí. Aguas. Está muy bien que haya algunas guías clínicas, claro que sí, pero es el conocimiento básico, es como ir a la primaria. Pero ustedes ya son universitarios. Entonces, eso ya ahí está bien para el niño de la primaria. Ustedes necesitan reflexionar cada cosa que van a hacer y necesitan reevaluar todo así. Todo está ahí en la literatura, no es que hagan estudios de investigación. Antes de empezar a hacer estudios de investigación, tendríamos que hacer responsablemente revisión de la literatura para ver qué es lo correcto en muchas áreas. Todas esas que me prohibió hablar el doctor Rivas al principio. Y muchas más, porque hacemos una cantidad de atrocidades que no tendría sentido hacer. Eso sí, fundadas por la medicina basada en la evidencia. Entonces, cuando ustedes hacen una justificación, ustedes hacen una construcción teórica de lo que esperan encontrar el estudio. Nunca van a hacer un estudio para ver qué pasa. No existen los estudios pilotitos, eso son un insulto. Y es un asunto antiético. Imagínense que les digan, vamos a hacer un estudio para ver si esto sirve, nos deja probar en usted. Pues no la muelen. Si van a hacer algo es porque tienen idea de que sirve. Porque ya calcularon todo esto y cuando les dan el tamaño de muestra es para demostrar o corroborar todo lo que ya construyeron. No es otro asunto, es solo reconstruir, ahora sí, en un estudio, lo que se construyó con la información de toda la literatura. Entonces, la justificación es la construcción teórica de lo que yo espero encontrar en mi estudio, que me va a llevar, en este caso, 10 años. Y lo construyo en 3 meses bien hecho. ¿Sale? No es que pongan, la dislipidemia es muy frecuente en México, es una enfermedad tal. El infarto es una enfermedad muy importante, tal. Por eso, ahora vamos a dedicarnos a esto. Pues no. Eso está bien para cuando no tienen conocimiento de nada y entonces se agregan. Es como cuando no tienen equipo de fútbol y pues se van a donde va la bola, ¿no? Se vale. Está bien. Pero ustedes sí tienen una gran responsabilidad. Y entonces sí tienen que saber esto. Por eso, para decidir qué se hace, hay que tener conocimiento de esto, sí. Pero objetivo. No una percepción errada. Quiero otra vez mostrarles el artículo para que vean además qué maravillosos son las gentes de Framingham. ¿Ya lo están viendo? Porque Sí. ahora yo no lo veo. Sí. No sé qué hice aquí. Sí, ya se ve. Bueno, ahí está. Sí. Quiero que nos regresemos además a su introducción de ellos, para que vean, y para que vean que no mienten. Dicen, aquí, este acercamiento enfatiza el poder independiente de los factores biológicos importantes. Órale, sale. La historia familiar de enfermedad cardiovascular, actividad física y obesidad no se incluyeron porque estos factores trabajan a lo largo y extenso de los factores de riesgo mayores. ¿Cuáles son los mayores? Ellos les habían llamado mayores a los biológicos. Y su contribución única en la enfermedad cardiovascular, para predecir la enfermedad cardiovascular, puede ser difícil de cuantificar. Es decir,
como si meto al modelo obesidad, actividad física y antecedentes de infarto, me confunde porque entonces ya la dislipidemia no es factor de riesgo. Probablemente la hipertensión baje su valor de factor de riesgo. Probablemente no lo sabemos porque no lo hicieron. Es difícil, Juan, es difícil ver lo que comen, no está fácil. Entonces, mejor como está difícil, ¿qué crees? Mejor no lo vemos. No lo metemos. No. Es decir, ignoren si tienen obesidad, mídanse la glucosa y si están bien, tranquilos, si están bien sus lípidos no les va a pasar nada, órales. ¿Y qué hay de todo lo hemodinámico? Mayra tiene la mano levantada, Juan. Doctora, la oímos. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quería hacer un comentario. Pues mire, ahorita analizando lo que usted está diciendo, pues creo que en realidad, bueno, no, o en lo personal, creo que a lo mejor hemos confiado mucho en estas, pues en muchos estudios sin analizarlos, en consensos, ¿no? Bueno, no que en mi caso, bueno, no sé, en gastro, pues es consenso de tal, del American, de múltiples colegios, ¿no? Americanos, ahora mexicanos, ya está más, ya también está de moda ahorita. Confiamos, ¿no? O sea, lo leemos rápido, confiamos, o confío, ¿no? En la información sin analizarla, cuando en realidad aquí, como usted le está diciendo, el estudio no nos está mintiendo, porque lo está mencionando desde el principio. Pero al ser un gran estudio, entonces, como que sí, yo creo que todos leímos esa parte rápida, pero no la analizamos, ¿no? Entonces creo que algo muy importante que estamos aprendiendo en este diplomado es aprender a analizar y aprender a dudar y realmente a leer, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese era mi Gracias. comentario. Y así va para muchos medicamentos, ¿no? Que son utilizados a diestra y siniestra sin en realidad tener ningún, que esté demostrado que influye en la clínica, ¿no? Que en mi caso está, por ejemplo, el uso de los probióticos, ¿no? Que todo mundo los usa, ¿no? Entonces, pero en realidad, bueno, mi duda está en, sí, o sea, sí hay una mejoría, nada más es un gasto para el paciente o una moda. Habrá que analizar, habrá que hacer un estudio para ver si vende algo, ¿no? Bueno, ese era mi comentario. Gracias, doctor. Sin duda alguna, la prevención es negocio. ¿Por qué? Pues ahí lo están viendo. Si las incidencias son tan bajitas, cualquier cosa que hagan va a parecer que hizo maravillas y por eso no se infartó. Cuando en realidad pues no se iba a infartar. Entonces, cuidado. Claro que hay que invertir en la prevención, pero con estilos de vida, no con fármacos. ¿Sale? Hay que regresar a la gente que camine y que coma decentemente. Hay que regresar al médico a leer y reflexionar, no al asumir, agacharse y empujar. La medicina no es una religión. La medicina es ciencia y tenemos que ir a ver las cosas en forma objetiva, no porque nos dicen. No podemos asumir lo que otros han dicho, o a poco ustedes le dejan a otros que seleccionen lo que van a comer el día de hoy. Dice Rivas que sí, pues sí, a su mujer algunas veces sí lo permite uno, pero en general uno decide qué quiere comer. Ustedes escogieron a su pareja, no se la escogieron. Por suerte hay esa parcial libertad en nuestro país. ¿Sale? Entonces, tienen ustedes que tomar las decisiones de qué sirve. Si me dijeran es que no puedo volver a revisar todos los fármacos que uso, les apuesto a que el 80% de los fármacos que usan no rebasan 10. Imagínense que el IMSS hiciera una revisión, y no es un consejo, pero ojalá hicieran algo así. Pero que revisaran los 10 fármacos que más usa el IMSS. ¿Sale? En medicina familiar, los 10 en cardio, y que ponga a trabajar a la gente que tiene un poco de conocimiento en esas áreas. Antes de que todos ustedes se graduaran con un estudio de investigación, todos ustedes se tendrían que graduar de su diplomado
con una revisión estructurada. Así, esto que hicimos sencillo. Una revisión estructurada. Y lo podrían publicar en la revista médica del IMSS para que todos tuviéramos chance de leer y decir, ¡ay! Entonces los lípidos no provocaban esto. Bueno, lo provocan, pero 1 en 1000. Ya que decida, si ustedes no tienen la capacidad de dejar de usar el hipolipemiante, díganle al paciente, oiga, su probabilidad de infartarse es de 1 en 1000. ¿Quiere tomar un fármaco? Le va a provocar gases, un poco de distensión, a veces se elevan las enzimas hepáticas y en algunos casos puede haber datos de miositis. Eso significa que su músculo se va a inflamar. No siempre es tan grave si se lo quitamos a tiempo. ¿Quiere tomárselo? Bueno, pues si el médico tiene la incapacidad de decidir, démosle chance al paciente de que él decida. ¿No? Entonces, fíjense cómo nos convertimos parte de la delincuencia organizada. Tenía que mencionar esta palabra porque me la pidió el doctor Rivas, entonces no me iba a ir sin decirlo. Porque no hacemos nuestro trabajo como se debe. ¿Sí? Y bajo diferencias miserables, la otra palabra que me pidieron que hablara, agregamos fármacos y nunca nos preguntamos los efectos adversos. Aquí no vimos el efecto de los efectos adversos. Todos tendríamos que agregar en nuestros proyectos los efectos adversos. ¿A poco creen que casarse no tiene efectos adversos? Y se casa uno cuando está súper enamorado y tiene efectos adversos también. ¿A poco un fin de semana de parranda no tiene efectos adversos? También tiene efectos adversos. Entonces, hay que medir que el beneficio supere a esos efectos adversos. Siempre. En todo proyecto. Entonces, en su revisión estructurada tendrían que decir qué tanto de verdad algo provoca una cosa y cuál es el riesgo de los efectos adversos. Por ahí, el doctor Erandi Montes de Oca levantó la mano, por favor. Doctor Erandi. Doctora, por favor. Hola, buenos días. Si hago el estudio al revés, es decir, capto el día de hoy 100 pacientes infartados que me llegaron y de ahí identifico cuáles son sus factores de riesgo, o bueno, lo que consideramos factores de riesgo, si son obesos, diabéticos, hipertensos, dislipidemia. ¿El análisis es igual? Igualito, pero usted parte de la enfermedad hacia quitar los factores y ver si disminuye la reincidencia o si es algo que se va a curar. Es igual. Igual que de sano a enfermo, también de enfermo hacia sano. Es el mismo modelo. Lo van a ir aprendiendo. Seguro van a hacer muchos ejercicios. Bueno, pues ha sido un placer. La verdad es que me da mucho gusto cada vez que regreso al IMSS. Ahora es en vía electrónica, pero es igual de fantástico. Además nos permite estar de gente de todas partes del país, y decir del mundo. Pero de América Latina, sí. Ojalá y sí. Pero bueno, pues hay mucho que leer, pero sobre todo hay que reflexionar cada cosa que hacemos. Lo que no podemos hacer es dejar que otros dirijan nuestras vidas, que otros decidan por nosotros, solo porque nos lo creemos. Yo creo que porque somos comodinos, no creo que porque nos lo creamos del todo. Pero es bien rico no tener que estar trabajando y cuestionarse y leer. Es más fácil agachar la cabeza y empujar. Yo les diría, pues ustedes deciden si así se la van a pasar toda la vida. También se gana dinero de hacer eso. También se puede vivir bien en la playa, o lo que les guste. Pero yo no sé si su conciencia se va a quedar tranquila de que sepan que están haciendo cosas que no tienen sentido a veces. Yo espero que eso los estimule para que se regresen y digan, ay, de verdad esto sirve, y se pongan a leer, pero en una forma estructurada. No solo a leer lo que otros dicen que hay que hacer, sino uno mismo a cuestionarse y a revisarlo. Y eso es lo que van a aprender. Entonces, pues fue un placer estar. Gracias a todo el CAIC. Espero que todos ustedes pronto sean parte del CAIC. Por ahí la doctora Liliana Jiménez como último comentario, y yo agradezco. Doctora, por favor.
Doctor Talavera, muchas gracias. Para mí es un honor escucharlo. De verdad, le agradezco muchísimo porque yo tenía muchas dudas partiendo de, de la estructura, desde lo que vimos de manera inicial. Ahorita, tan solo en una clase me enfocó, y lo cual yo me siento muy agradecida. Aprovechando y antes de que se despida, yo tengo una duda en cuanto al cálculo de la muestra. Desde el punto de vista matemático, para poder calcularla, nos podemos apoyar de las medias y de las proporciones. Ajá, sobre todo porque en el área médica podemos encontrar una gran cantidad de población de miles de personas. Entonces, es factible, sí podemos hacer el cálculo de la muestra a través de un cálculo matemático de proyección. Sí, hay muchas formas, claro que sí. Y ya lo van a ver con sus profesores, seguro llevan una clase de tamaño de muestra y ahí podrán ver cómo es que se hace. Sí, sí hay muchas formas. Entonces no se angustie, ya lo aprenderá a futuro. Sobre todo porque, bueno, veo que si puedo emplear cualquiera de estas dos fórmulas, yo me he dado cuenta que en algunas los resultados pueden ser de personas, de miles de personas, si utilizamos las proporciones. Por eso es que le comento, porque pienso utilizar una proporción. Está bien, llegado el momento con sus Le agradezco profesores, mucho, lo va a revisar doctor seguro. Talavera. Pues un abrazo a todos, pásenla rico, que aprendan mucho, no se depriman conforme vayan aprendiendo, después otra vez aparece la esperanza una vez que ya lo entiendan y les va a permitir de verdad construir mejor las cosas. Un abrazo a todos, por ahí veo a Jorge González, a alguien que quiero mucho, también de mis amigos, así como muchos que espero que algún día conocerlos. Entonces, un abrazo a todos, cuídense, que estén Muchas muy bien. gracias, doctor Talavera, Gracias, un honor. gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos y les compartimos esta plática en la plataforma. Saludos. Gracias, gracias.